General, quisiéramos saber su pensamiento sobre las fuerzas políticas existentes en aquella época, las fuerzas liberales, la llamada izquierda, y si existía ya el germen de una izquierda nacional. Bueno, sobre las fuerzas políticas que actuaban, las fuerzas políticas tradicionales en Argentina ya eran en dos grandes tendencias, los conservadores y los radicales, ambos liberales, que han sostenido los principios que rigieron la política liberal que acompañó al capitalismo durante todo su desenvolvimiento. Las fuerzas de izquierda las comprendían a los comunistas y a los socialistas. Los comunistas, bueno, sabemos, son los mismos de ahora. En cuanto a los socialistas era indudablemente un movimiento iniciado en el país por Juan B. Justo, hacía ya casi 3/4 partes de un siglo, pero que se había transformado y adaptado o aburguesado y metido dentro del sistema liberal. Era un instrumento más del sistema liberal. Entonces, naturalmente, había casos en que ellos promovían una legislación social. Claro que eso tenía su trampa. Por ejemplo, cuando llegué a Trabajo y Previsión, había una ley de accidentes del trabajo al cual le habían colgado una cantidad de leyes subsidiarias, entre las que estaba el descanso anual obligatorio. Y existía una ley que obligaba al descanso anual, sin darle a los obreros un descanso por año. Pero ¿qué es lo que ocurría? No le habían puesto sanciones a la ley. Entonces, el obrero recurría, iba a la justicia del Departamento Nacional del Trabajo en esa época, y usted decía, bueno, si iba al juez, el juez le decía, sí, bueno, muy bien, tiene usted razón, pero como no había sanciones aplicables al patrón, eso terminaba por no cumplirse, no había vacaciones anuales. Con el descanso hebdomadario y el descanso semanal pasaba más o menos lo mismo. Es decir, eran leyes que se habían hecho, pero que se habían hecho para que no se cumplieran. Todo ese socialismo era el que funcionaba. Claro que había un sector, un sector socialista que no, un sector socialista representado por la juventud, que estaba en otra cosa, estaba en un socialismo real. Cuando nosotros llamamos ese socialismo joven, se vino todo con nosotros. Bramuglia, Gorlenki, eran todos socialistas que vinieron al justicialismo, pero era el ala joven, el ala vieja del socialismo, de los percamanes, diremos así, del socialismo formal. A eso no vino ninguno, eso siguieron en la Unión Democrática junto con los conservadores, los radicales y los comunistas. Ahora, esa izquierda fue siempre ineficaz. ¿Por qué? Y porque transó con el sistema y nunca hizo una revolución que debía haber promovido verdaderamente el socialismo en la Argentina.